El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Continuamos con esta serie titulada Discípulos y Sacerdotes. Hoy estamos culminando esta serie a la altura de la tercera parte. En la parte anterior terminamos hablando de las piedras vivas. Miramos que la piedra y la roca es Cristo. Y miramos que las piedras vivas somos nosotros, la iglesia. Entonces aquí viene una pregunta. La pregunta es, ¿por qué Pedro dice que debemos ser piedras vivas? ¿A qué se refiere con eso? Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17, dice: Él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Note lo siguiente. Aquí el texto habla de Simón, es Simón Pedro, y aquí dice hijo de Jonás. Ese Jonás no es el profeta Jonás. Es otro Jonás de aquel tiempo. Era un nombre popular, Jonás. ¿Listo? Pero aquí lo interesante, para subrayar, es que el mismo Señor Jesús le dice: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo aquí que hay dos clases de revelaciones. Ojo con eso. Una es la revelación de la carne y la otra es la revelación de la sangre. Es decir, la revelación humana, la que tiene ladrillo, ya hemos visto que Dios no aprueba las mezclas. La del ladrillo, la humana, la del ladrillo es la carne y sangre. Y la del Padre, esa revelación del Padre es la revelación divina, la de la roca. Entonces mire qué interesante. Jesús está diciendo que hay dos tipos de revelaciones: la humana y la divina. La humana es la que habla de carne y sangre, y la divina es la que habla del Padre. ¿Vamos bien? Por eso Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, primer tipo de revelación. Sino mi Padre, segundo tipo de revelación. ¿Cuántas revelaciones hay? Dos: humana y divina. Entonces aquí Jesús le está diciendo a Pedro: hermano, ningún hombre le reveló lo que usted acaba de decir. Eso fue Dios. Cuando usted está leyendo un texto de la palabra, lo entiende y se sorprende, es revelación divina. Pero cuando usted está leyendo la palabra y no la entiende o la entiende a juro, es revelación humana. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a mirar el versículo 18 de este texto de Mateo 16, pero la parte A del versículo. Mire esto: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ojo con lo que le voy a mostrar, porque se nos ha dicho y se nos ha enseñado, incluso en la iglesia cristiana,
Incluso que Pedro tiene las llaves del cielo y que nosotros los cristianos estamos fundamentados en Pedro. De ahí viene la doctrina universal. ¿Sabe qué significa la palabra católico? Significa universal. De ahí viene la doctrina papal, donde ellos dicen que el primer papa de la iglesia fue Pedro. Porque leen este texto, pero lo leen sin revelación. Y ahí es donde quiero que se abroche el cinturón. Una iglesia se edifica sobre piedras vivas, pero este texto hace referencia a una piedra. ¿Cuál piedra? Ánimo. Le voy a ayudar. Le acabo de explicar que hay dos tipos de revelaciones: la revelación humana y la revelación divina. Este texto hace referencia a una piedra. ¿Cuál piedra? La revelación divina. La revelación del Padre. Esa es la roca que está hablando el Señor. ¿Vamos bien? Ahora, si las piedras están vivas, esto quiere decir que la revelación está dentro de un ser viviente. Eso es lo que está diciendo. Que está dentro de un varón, dentro de una varona. ¿Qué significa la palabra varón? Alguien con elevación. ¿Y qué significa elevación? Alguien que tiene conocimiento, alguien que conoce a Dios, que lo busca, que medita, que va al monte. Entonces lo que está diciendo en la parte anterior que vimos, cuando Pedro dice que debemos ser piedras vivas, está hablando que la revelación del Padre solo viene a estas piedras vivas, a este ser viviente que tiene elevación. Por eso, algunos que no tienen conocimiento de Dios, no conocen, no entienden, ni entenderán, porque no tienen revelación divina. Entonces, por eso, algunos dicen, la Biblia dice, y buscan el texto, y el texto lo dice, las mujeres callen en la congregación. Entonces las mujeres en esa iglesia no pueden hacer nada. No pueden hablar, no pueden servir, no pueden hacer nada. Porque eso es una revelación que humana. Pero cuando usted va a ese texto y lee los versículos anteriores o lee los versículos posteriores, usted entiende. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? Ahí. ¿A las mujeres? Sí, pero ¿cuál tipo de mujeres? Resulta que en esa época no había sonido. Entonces, para poder predicar y que se escuchara bien, había que hacer ¿qué? Silencio absoluto. Y había un grupito de mujeres que acostumbraban a sentarse en la parte de atrás, a adelantar agenda. ¿Cómo le fue esta semana, comadre? Bien, ¿no? ¿Y el compadre cómo está? Bien, ¿no? Entonces, ese murmullo interrumpía la predicación del apóstol. Entonces, el apóstol, ¿qué dijo? ¡Alá! ¡Cállense! Y de ahí sacaron una revelación humana y de ahí prohíben a las mujeres, prohíben servir. ¿Se está viendo? Le pongo otro ejemplo.
que el bautismo debe ser solo en el nombre de Jesús. Hay iglesias que tienen esa doctrina. Y toman un texto donde el apóstol Pedro dice, bautícense en el nombre de Jesús. Y de ahí sacaron una doctrina falsa. ¿Y qué problema? Les vino una revelación humana. Cuando usted observa el contexto de ese versículo, usted encuentra que el apóstol Pedro se está dirigiendo a los judíos. Y usted ve los versículos anteriores, dice, vosotros judíos, se está dirigiendo a los judíos, quienes no aceptaban a Jesús como el Mesías. Los judíos. Entonces le estaba diciendo a los judíos, mire, ustedes tienen que bautizarse en el nombre de aquel que se crucificó. Pero cuando usted va a Mateo 28, usted encuentra mismo Jesús diciendo en la gran comisión, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Entonces ese es el problema. Cuando se interpreta mal la Biblia es revelación humana. Y necesitamos revelación divina. Recordemos que el pueblo de Israel, en el libro de Esdras, venía de Babilonia. Es decir, venían de la confusión. ¿Se acuerdan? Así todos nosotros veníamos de la confusión antes de llegar a Cristo. Pero Dios quiere que entremos a la revelación. Entremos al entendimiento de su palabra. En nuestras vidas veníamos de construir ladrillos, de mezclar. Pero ahora Dios quiere que construyamos ¿con qué? Con piedras, con rocas. Es decir, verdades absolutas, no ideas de hombres. Wow. Se lo voy a repetir despacio. El Señor quiere que una iglesia sea construida sobre piedras vivas, sobre roca. Es decir, sobre verdades absolutas, no sobre ideas de hombres, no sobre verdades absolutas. Algunos pueden llegar a vivir toda una vida creyendo que tenían la revelación de la palabra, pero en realidad lo que tenían era idea de hombres. No era la revelación de la palabra. Pero desde que tú estás en NBI, se te está despertando tu entendimiento. Y estás viendo, wow, esto era así. Wow, ¿cómo así? Y te estás dando cuenta que tu fe se levantó no sobre verdades absolutas, sino sobre ideas de hombres. Vamos a ver la parte B de este mismo versículo. Mateo 16, versículo 18, la parte B, dice: y las puertas ¿de qué? Del Hades no prevalecerán contra él. Mire lo que le está diciendo el Señor a Pedro. Él hace la pregunta a todos: ¿quiénes dicen ustedes, o la gente, quién dice que soy yo? Y el metiche de siempre, Pedro, mete la mano: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se sorprende: wow, eso no se lo enseñé yo. Wow, qué bien, Pedro, eso hizo una revelación del Padre. Muy bien, entonces sobre ti edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino por lo que significaba Pedro. ¿Qué significa el nombre Pedro? Piedra. ¿Y qué vimos la vez pasada? ¿Quiénes son las piedras vivas? Nosotros. Entonces, ¿sobre quién está edificando Dios la iglesia? Sobre nosotros. ¿Se está entendiendo? Wow. Y ahora le dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién?
Contra la iglesia. ¿Sí ven? Aquí el protagonista no es Pedro, es la iglesia. Y ya hemos aprendido que es el Hades. En la creencia, antes de la resurrección del Señor, eso ya se los enseñé. En la creencia, antes de la resurrección del Señor, se hablaba del Seol, el lugar de los muertos. ¿Qué había en el Seol? El seno de Abraham y el Hades. El seno de Abraham estaban los buenos, los que habían muerto, buenos, el paraíso. Y al otro lado estaba ¿qué? El Hades, lugar de tormento, de los malos. Cuando Cristo muere, dice la palabra que estuvo 3 días en el centro de la tierra. Eso ya se los enseñé. Y se llevó con él a las alturas, al paraíso celestial, los que moraban en el seno de Abraham, los que habían sido salvos antes de él. Hoy en día ya el seno de Abraham dejó de existir. Ahora el que muere en Cristo va directo al paraíso celestial, no al seno de Abraham. ¿Por qué no iban al paraíso celestial si no iban al seno de Abraham? Porque no había un redentor que por su muerte en la cruz y por el derramamiento de su sangre limpiara sus vidas y pudieran tener acceso directo al paraíso celestial. Eso ya lo enseñé. Pero ahora mira este contexto. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa la palabra puerta? Maestro, sabiduría. ¿Cómo así? Eso también ya lo enseñé. La palabra dice, levantad, oh puertas, vuestras cabezas. Y una puerta no tiene cabeza. Entonces está hablando de un ser humano. Y las puertas del Hades, ¿qué son? Falsa sabiduría, falsos maestros también, aparte del lugar de tormento. Entonces, la iglesia que enseñe la sabiduría del cielo y que edifique sobre la roca, los falsos maestros con falsa sabiduría que vienen del Hades, no prevalecerán contra ella. Dígame amén a eso. Eso es lo que está diciendo el Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si nosotros nos dedicamos a levantar a NBI sobre la roca, sobre revelaciones divinas, cualquiera que venga con otro evangelio, con alguna cosa rara, no te va a engañar. Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé ¿a qué? A un hombre prudente que edificó ¿qué? Su casa sobre la roca. La pregunta es, ¿qué es un hombre prudente? ¿O qué es el hombre prudente? O mejor, ¿quién es el hombre prudente? Piensa en el futuro. Piensa en el futuro, que va a dar cuidado. ¿Quién es el hombre prudente? Es alguien a quien el Señor pone sobre su casa, es decir, creyentes, para que dé su alimento, su palabra a tiempo. Un hombre prudente es a quien Dios le da personas para que edifique y les enseñe. Eso es un hombre prudente. Mateo 24:45. Y usted piensa que prudente es alguien que no abusa de la confianza. Y yo ya les he dicho, eso para el mundo significa, pero para la palabra es distinto. Mateo 24:45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual, aquí está la respuesta, puso su Señor sobre qué? Su casa, ¿para que qué?
para que les dé el alimento. Ahí está la respuesta. Este es el hombre prudente y fiel. Entonces, por eso les he dicho muchas veces, la Biblia es parabólica. Está escrita en parábolas. Cada palabra, cada número, cada nombre de ciudad, cada nombre propio tiene un significado. Para el mundo significa una cosa, pero para la Biblia significa otra. Por eso para el mundo se habla de revelación humana, sangre y carne. Pero para la Biblia es revelación divina, roca. Entonces, para el mundo, hombre prudente es alguien que no abusa de la confianza, alguien que es precavido y cuidadoso. Pero para la Biblia, hombre prudente es alguien a quien Dios pone sobre una casa de creyentes para que les dé el alimento, la palabra, a su tiempo. ¿Sí ven la diferencia? Una iglesia que es establecida sobre la roca, es decir, sobre las revelaciones del Padre, escúcheme, permanece de pie y no cae. Dígame amén a eso. Una iglesia que es establecida sobre la roca, es decir, sobre revelaciones del Padre. ¿Cuáles revelaciones del Padre? Padre, dame una revelación. No. La Biblia. Las revelaciones del Padre salen ¿de dónde? Del estudiar la Biblia. No de un ayuno de 40 días que usted sale pálido y llevado y dice tengo revelación del Padre. No. Haga esos 40 días de ayuno, pero estudie la Biblia y le aseguro que ahí sí vendrá una revelación. Wow, qué silencio, ¿no? Entonces, una iglesia, ¿cómo se establece? Sobre la roca, sobre las revelaciones del Padre. ¿Cómo conozco las revelaciones del Padre? Estudiando la palabra. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa con esa iglesia? Permanece de pie y no cae. Mateo 7:25. Qué interesante. Y estamos hablando de discípulos y de sacerdotes. Mateo 7:25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Yo ya les enseñé qué es casa. ¿Qué significa casa? Nosotros. Yo ya se los enseñé. Casa somos nosotros. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, contra nosotros, y no cayó. ¿Por qué no cayó? Miren lo que dice el texto: porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál roca? La revelación del Padre. ¿Y cómo se consigue la revelación del Padre? Estudiando y meditando la Biblia. De esa manera usted no cae. De esa manera usted no lo engañan. Y créame, hay un poco de gente que engaña. En redes sociales hay un poco de gente que se autodenomina pastor y engaña. Y sale con unas locuras y engaña. Pero usted está viendo que NBI está fundamentada sobre la roca de la revelación del Padre, de las meditaciones bíblicas. El pueblo de Israel, luego de 7 meses y que Dios los estableciera, comienzan a construir la casa de Dios. Eso lo vimos en la primera parte. Cuando Israel estaba en Babilonia, ¿qué significa Babilonia? Confusión. Y ellos salieron de la confusión, llegaron a su tierra y pasaron 7 meses siendo establecidos. Es decir, 7 meses los levitas se encargaron de volverles a enseñar la ley, porque se les había olvidado hasta el nombre de Dios. Y donde estaban, ya habían ahora erigido allí templos paganos. Entonces, por 7 meses, los levitas, dice el libro de Esdras, les enseñaron la ley, los establecieron, ¿sí ven?
7 meses. 7 meses. ¿Cuánto tiene usted de nacido? 7 meses, hermano. ¿No entendió? Tenemos 7 meses aquí. Y los levitas pasaron 7 meses enseñándoles la ley de Dios al pueblo porque se les había olvidado por 70 años. Ahora, después de haber sido establecidos, de haberles enseñado la ley por 7 meses, ¿sabe qué hacen? Empiezan a construir de nuevo la casa de Dios. Esdras capítulo 3, versículo 2. Dice: entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces, ya regresaron a Israel de salir de Babilonia, ya fueron establecidos por la ley de Dios, ahora van a reconstruir la casa del Señor. Entre los primeros trabajos de construcción está la reedificación del altar, porque un templo sin altar no es templo. Lo primero fue que reedificaron el altar de Dios. Cuando una iglesia se comienza a reedificar y los discípulos a levantar, lo siguiente que se debe levantar es el altar. Mire esto. Primero, reedificar la iglesia. ¿Por medio de qué? De la palabra, no más. ¿A qué nos hemos dedicado aquí? A limpiarle esos paradigmas de su cabeza con la palabra. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué es lo segundo? Levantar discípulos por medio de las meditaciones, maestros. ¿Y qué es lo tercero? Levantar el altar. Levantar el altar, es decir, levantar sacerdotes. Interesante, ¿no? Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Cómo se reedifica el altar? El texto anterior menciona 2 grupos de hombres sobre los cuales había la responsabilidad de levantar el altar. Mire esto: Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes. ¿Qué significa el nombre Yeshua? Él salvará. De ahí viene el nombre Jesús, el Salvador. De ahí viene el nombre en hebreo Yeshua, el Salvador. Entonces, Yeshua significa Él salvará. ¿Qué significa el nombre Josadac? Justo. Entonces, Yeshua era hijo de ¿quién? De un justo. Y cuando la Biblia dice hijo de, ¿a qué hace referencia? Al linaje. Muy bien. En este caso, linaje sacerdotal. Muy bien. Ahora ahí dice hermanos. ¿Qué significa la palabra hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. Usted puede ir a Mateo 12:50 cuando quiera, para que vea que hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Entonces no a todos se les dice hermanos. Se lo dejo ahí. Cuando quiera usted puede ir a Mateo 12:50 y verá que los hermanos en la Biblia son los que hacen la voluntad del Padre. Y usted puede tener un hermano en la iglesia que es cristiano hace 50 años, pero está descarriado, no es hermano. Otro, sacerdotes.
¿Qué característica tenían los sacerdotes? Era alguien vestido de lino y fino, no de cualquier tipo de tela. Era vestido de lino y fino, que son las acciones justas, testimonio, vida íntegra. Eso significa lino fino. ¿Qué significa lino fino? Acciones justas, testimonio, vida íntegra. Por eso los sacerdotes se vestían de lino fino, porque tenían que dar testimonio, tenían que tener una vida íntegra, dentro y fuera de la iglesia. ¿Dónde encuentra eso? Apocalipsis 19:8. Vaya usted cuando quiera, vaya hacia Apocalipsis 19:8 y va a encontrar lo que le estoy diciendo. Entonces, no todo el que se vista de lino fino es sacerdote en una iglesia. Porque si no da testimonio, no es sacerdote de Dios. Y si no es sacerdote de Dios, ¿de quién vendrá a ser sacerdote? Déjelo ahí. No es que tiene saco y corbata. ¡Wow! Si da testimonio, si tiene una vida íntegra y si se puede hablar bien de él, vaya y venga. Pero hay muchos con saco y corbata y con una Biblia Thompson de las grandes debajo del brazo, pero tienen doble vida. Uy, no, ya. Este primer grupo son los adoradores, intercesores, predicadores, danzarinas. Ese es el primer grupo, mis hermanos. Cuando usted analiza, cuando dice, entonces se levantaron, el primer grupo que habla ahí son los que están en el altar. Los adoradores, los intercesores, los predicadores, las danzarinas. Ese es el primer grupo encargado de reedificar el altar, los cuales intervienen directamente y visiblemente en el altar. Entonces ahí hablamos de Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos. Wow. ¿Qué significa Zorobabel? Traído de Babilonia. Wow. O sea que Zorobabel nació allá. ¿Qué significa Salatiel? Significa pedido a Dios. Y vuelvo y les pregunto, ¿qué significa la palabra hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. Entonces ese es el primer grupo. Extraordinario, ¿no? Uno traído de Babilonia, el otro pedido a Dios, y los otros los que hacen la voluntad del Padre, que son los que están en el altar. Wow. ¿Y sabe cuál es el segundo grupo? Son aquellos que acaban de llegar a la iglesia, que traen un corazón verdadero para servir al Señor, para hacer la voluntad del Padre, que aunque no son sacerdotes, es decir, no son servidores, no sirven todavía en la iglesia en algún área, pero vienen con un corazón deseoso de hacer la voluntad de Dios. Y ellos con el tiempo pueden llegar a ser servidores. Ese es el segundo grupo. Qué bonito, ¿no? Y de esta manera es que Dios edifica una iglesia y hace discípulos y sacerdotes. Así es que se levanta una iglesia. Hoy usted
rapidito lo aprendió. Así es que se levanta una iglesia, sobre la roca de la revelación del Padre, no sobre ideas humanas. Apréndase esto. Escuche, en el buen sentido de la palabra. Tú eres problema de Dios. Tú eres problema de Dios. La palabra dice que Dios nos estima a nosotros más que las aves del campo. Y si Dios sustenta a las aves del campo, ¿cuánto más a nosotros? Entonces, cuando a mí me hace falta los recursos, yo le digo, Señor, yo soy problema tuyo. Usted verá qué hace conmigo, papá. Y Dios sorprende. Entonces, así es que se levanta una iglesia. Así es que se edifica una iglesia. Por eso el Señor dice, sean piedras vivas. Edifíquense sobre la revelación del Padre, sobre la roca, no sobre revelación humana. Este programa fue presentado por Cadena NBI.